Pleno año 2022 en Estados Unidos. Eres un investigador y durante un día tranquilo notas que en Google Académico aparece citado un artículo tuyo de manera incorrecta. Empiezas a seguir el hilo y te topas con un PDF muy peculiar donde se encuentra todo lo que has investigado, pero traducido al español. Subes a revisar la carátula y observas que los autores son dos tesistas de Perú. ¿Cómo puede ser eso? Si no eres del querido Perú, es posible que no conozcas la Universidad César Vallejo. Se trata de una institución de educación superior privada con locales a lo largo y ancho del Perú, con fuertes inversiones en infraestructura e investigación. El tema es que los escándalos que la involucran no han sido pocos. Parte de ello se debe a que la persona detrás de la institución también es un personaje polémico del país, pero sería incorrecto igualmente adjudicar todo a eso. A manera de ejemplo de estos casos controvertidos, el mismo Pedro Castillo, expresidente de la República, fue acusado de haber cometido plagio en su tesis de maestría. Dicho grado fue otorgado precisamente por la César Vallejo. Sé que este caso ha sido 10.000 veces más popular que lo relatado en un inicio, pero para mí sigue siendo lo peor que he visto por una serie de factores. Primero, y perdonen la mala palabra, pero la conchudez para agarrar un trabajo y traducirlo con todo y anexos para pretender pasar piola. Segundo, la pobre capacidad de la universidad para evitar estos sucesos. Tuvieron que esperar a que el mismo autor del trabajo plagiado exponga su caso en redes sociales. Tercero, y vuelvo a mencionar la conchudez, ¿cómo se te ocurre dejar prácticamente el mismo título? Pero no es solo eso, pues nos deja con la duda de cuántas veces se ha hecho esto, y nadie se ha enterado. Volviendo a la historia de este caso, es un poco complicado tener la información clara porque el autor del trabajo original en inglés borró la publicación donde anunciaba el plagio, y de hecho, también eliminó su cuenta del Hoy X. Tampoco es posible ubicar el trabajo plagiado en el repositorio académico de la UCB. No aparecen ni los autores ni el título del trabajo en sí. Asumo que esa fue una de las medidas que tomaron. Por cierto, estoy seguro de que alguien se preguntará por qué la SUNEDU no sanciona a los estudiantes, cuando la universidad no se dio cuenta. Ante esto, debo decir que el procedimiento no funciona así. La única institución competente para sancionar a los tesistas por haber cometido plagio es la propia universidad. La SUNEDU puede requerir información, sí, pero como mucho puede declarar la nulidad de la inscripción de un grado o título en el registro nacional. Ojo, no declara nulo el grado o el título, solo afecta la inscripción. Si lo vemos en forma de capas, primero el alumno debe producir su trabajo de investigación respetando las normas de la materia. Luego el asesor funge como primer filtro antes que las áreas encargadas de la universidad publiquen el trabajo. Finalmente, la SUNEDU revisa que las universidades dispongan de esta clase de procedimientos y que efectivamente los cumplan, pero no van a saltarse la cadena e ir por los alumnos de forma directa. Es decir, en casos de plagio, la responsabilidad recae principalmente en las universidades. Por eso es lógico que la reputación se vea afectada cuando sucede esto. Pero hay un pequeño plot twist en esto. Resulta que el trabajo no ha desaparecido de internet. Lo conseguí y lo revisaremos en el próximo capítulo. Lo primero que debo decir es que la viveza aparece desde la introducción. Revisé el primer párrafo del trabajo en inglés y es una traducción palabra por palabra de este. No hay manera de defender a los entre comillas autores peruanos en aquel aspecto. Un poco después redujeron una cita de 3 obras a solo una, por economía académica supongo, pero la copia no se detiene ahí. Antes es necesario aclarar que el artículo original no es tan extenso como una tesis. Quitando las referencias y la carátula serán como mucho 12 páginas. Eso significa que algo tuvieron que hacer estos maldadosos para poder entregar un trabajo con más de 70. Es imposible que hubiera sido 50 páginas de índice y la universidad no hubiera visto algo raro. La respuesta obviamente no es esto último, pero hay diversas medidas que tomaron para cumplir con la tarea. Parte de esto fue el cumplimiento de los requisitos de la tesis, como la existencia de un problema general, problemas específicos, objetivo general, objetivos específicos, y ya me entienden a lo que quiero llegar. Además, el artículo original está en 2 columnas, así que la extensión en el formato de tesis sería un poquito más larga. El siguiente punto es el marco teórico. Aquí debió haber un poco más de desarrollo auténtico porque no es algo que se podrá completar solo con la traducción del artículo base. Pese a este gran problema, nuestros protagonistas tuvieron una idea.
Resulta que el artículo, además de servirles para escoger tema, traducción e investigación, también les servirá como base para el marco teórico, ya que usaron varias de las obras señaladas en las referencias para redactar este capítulo. Vean estos dos fragmentos y cuenten cuántas obras se repiten. Después de superar el impasse, los tesistas no encontraron mejor idea que continuar con la traducción de la primera parte del artículo, para que no haga falta luego, ¿no? Véase que hay algunos errores como este. También aprovecharon su creatividad en copiar fragmentos de diferentes partes del artículo. Ahora vamos con uno de los puntos más descarados y en cierta forma chistosos a la vez: las figuras. Sobra decir que la copia de la figura presentada en el artículo base es total. Solamente tradujeron los textos. Eso sí, lo que noté fue la baja resolución de la imagen en la tesis, y si tienen buena vista observarán una especie de fondo detrás de cada texto, un fondo pixelado. No soy experto en Photoshop ni en manipulación de imágenes, pero todo eso me lleva a pensar que simplemente tomaron captura del artículo y luego insertaron el texto en español. No sería algo sorprendente ni disruptivo, pero creo que es curioso al menos saberlo. Eso es lo que hubiera dicho si no me hubiera fijado en el centro de la imagen. Primero, para aclarar, parece ser que el fondo de los textos no necesariamente significa que se hubiera insertado, porque también aparecen otras figuras que aparentemente no fueron traducidas. Lo que sí se observa es que en vez de cambiar el texto que está entre dos colores, decidieron dejarlo ahí, y que sea lo que Dios quiera. Asumo que la tarea les resultó demasiado complicada como para tratar de encuadrarlo. Lo mismo sucede con la figura 2, por cierto, aunque de forma incluso más descarada porque la traducción no fue completa. Observamos igualmente la baja resolución de la imagen, pero si nos fijamos muy bien en la parte inferior podemos leer que los nombres de los continentes y países siguen en inglés. No dice Sudamérica, ni Norteamérica, ni Europa. La figura 3 sigue la misma línea. Inesperado, lo sé. Aquí el error que encontré es principalmente la alineación de los textos insertados. El sí se ve más abajo que el no en algunas partes de la imagen. Pero tampoco se pasen. Mínimo pónganle la tilde al sí para que amarre. Si vas a plagiar, mínimo asegúrate. Digo, ¿no? Estas dos últimas figuras ya son parte del tercer capítulo, la metodología. Obviamente copiaron todo lo relacionado a esto porque ellos no realizaron la investigación. Su aporte, además de la traducción palabra por palabra, fue incluir citas sobre la investigación y sobre los estudios al inicio. O sea, un saludo a la bandera. Lo que llama la atención en todo caso son los subcapítulos titulados Rigor científico y Aspectos éticos, por la ironía que conlleva. Este último tengo que leerlo sí o sí, es demasiado. 3.9. Aspectos éticos. Con el fin de exponer el interés por indagar la realidad en forma sistemática, revisando la historia, síntesis y perspectiva de la hipótesis de la biodiversidad, además de identificar los mecanismos subyacentes a una respuesta diversa a la biodiversidad. Siendo así, se destaca lo siguiente sobre esta investigación. A. Respeto a la autoría de la fuente de información. Esto se logra citando apropiadamente con estilos internacionales. B. Cumplimiento de los principios éticos del colegio profesional al que pertenecerán los autores. C. Cumplimiento de los aspectos relevantes del código de ética de la investigación de la universidad o de la institución que autoriza la investigación. No se pasen. Era más digno decir, profe, cada uno tiene su parte en el PPT, se compartirá al momento de la exposición. A partir de este punto el plagio es indiscriminado, tanto en los resultados como en las conclusiones y recomendaciones. Full copia. Así que no tengo mucho que comentar más allá de que en algunos momentos se nota que no ha sido redactado originalmente en español. Para concluir este apartado revisé los anexos de la tesis y efectivamente, también fueron copiados y traducidos totalmente del artículo original. Ahora que tenemos una idea de la tremenda obra que hicieron estos tesistas, ¿de verdad se trata de un caso peor que el de Pedro Castillo? Yo dije que sí, pero hagamos una comparación rápida. El título del trabajo de la Mauta es La equidad de género y los aprendizajes significativos del área de personal social en los estudiantes del cuarto ciclo de la institución educativa número 10.465, Puña, Tacabamba, Chota, Cajamarca, 2011. Con dicha información ya podemos establecer una diferencia. La tesis de Castillo se encuentra, al menos de forma aparente, más personalizada que la otra.
Por lo tanto, es menos probable que absolutamente todo hubiera sido copiado de forma directa de un artículo en otro idioma, como sí sucedió en el caso que nos compete. Lo otro es que, según el Comercio, el grueso del plagio en la tesis de Castillo se encontraba en el marco teórico. Esto es esperable dada la naturaleza de este capítulo. Lo que no es de ninguna manera esperable es que en el trabajo de estos chumbeques se haya copiado toda la metodología, resultados, conclusiones y recomendaciones. De hecho, lo único que no es copia a grandes rasgos es precisamente la primera parte del marco teórico. Obviamente, en ambos casos hablamos de plagio, pero en mi opinión es 1000 veces peor el segundo caso, porque significa que no estás aportando nada, cero. No digo que el trabajo de Castillo necesariamente haya aportado algo relevante, pero en la situación de estos chicos la posibilidad es nula, no investigaste nada. O bueno, pensándolo bien, si lo tradujeron ellos, podrían dedicarse a eso, pero no creo que haya sido el caso. También sé que hay dudas de si el experimento del expresidente realmente se llevó a cabo. Sin embargo, en términos de plagio puro como tal, a mí me parece más escandaloso lo que hemos revisado en este video. Lo peor de este caso es que las conclusiones que podemos obtener son en su gran mayoría negativas. No solo existe un fallo de los alumnos al faltar a la verdad y cometer toda esta desfachatez, sino que también necesariamente existe responsabilidad de parte del asesor y, cómo no, de la universidad. Lógicamente, casos como este afectan la imagen de las instituciones involucradas, pero al final los verdaderos afectados van a ser los consumidores del servicio de educación superior, que van a salir con grados y títulos otorgados por la universidad con mala imagen. Ahora quiero plantear una pregunta porque de verdad me gustaría saber si hay una respuesta. ¿Existe responsabilidad de parte de los que se matriculan en esta universidad y luego son discriminados laboralmente por esta decisión? Sé que no necesariamente tiene que ser blanco y negro, pero en estos casos, ¿quién está mal? ¿El empleador por pensar que el criterio de la institución puede ser más importante que las capacidades del trabajador? ¿O es culpa de este último por decidir estudiar allí sabiendo todo lo que podría conllevar? Es posible que algunos me digan que depende del caso. Por ejemplo, si en un lugar del país la única universidad disponible es esa por diferentes factores, entonces no puede ser culpa del alumno. Otros dirán que para eso mejor estudie una carrera técnica o que aprenda algún oficio. No sé cuál sería la solución, pero lo cierto es que estos escándalos no deben volver a suceder por el bien de todos. En fin, ¿qué pasó después de esto? La verdad, no mucho. Como dije, el autor del trabajo en inglés borró su cuenta de Twitter, pero en el ámbito académico debe seguir activo. Por otra parte, desconozco qué será de la vida de los plagiadores. Solo sé que se eliminó el trabajo del repositorio y ya no aparecen allí. Seguramente los expulsaron de la universidad, pero no he encontrado nada que lo confirme más allá de las noticias que dicen que el Comité de Ética de la UCB concluyó que hubo plagio. No me digas. Ahora, para dejar espacio a las teorías, yo supongo que simplemente mandaron a hacer la tesis, pero salió mal. Creo que se aplica razonablemente la navaja de Occam en este caso. Al tratarse de un trabajo tan impersonal, pareciera que ya es una técnica estudiada. Por eso me pregunto cuántos otros trabajos se publicaron siguiendo este mismo método. ¿Quién sabe? Tal vez tú que estás viendo esto, lo hiciste. No seas malcriado. Nos vemos.